Vamos ahí en el libro de Hechos. Bueno, Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2. Hoy, por las misericordias del Señor, vamos a estar estudiando esta cuarta credencial que acredita cómo Jesús es ese varón aprobado. Recuerden que hemos visto durante estos domingos cómo constantemente en este capítulo vamos a llegar a ver cómo el apóstol Pedro, guiando a las personas, predicando el Evangelio, hace apuntar constantemente a Cristo como que este es el varón en el cual el Señor señaló, este es el varón en el cual se puede hallar salvación, este es el varón o este es el Señor a quien todo aquel que invoque su nombre será salvo. Entonces lo que está haciendo Pedro es llevar al pueblo, a los que están ahora escuchando aquí, a que puedan identificar, si bien el entendimiento y la salvación la va a dar el Espíritu Santo, a ellos les va a alumbrar para que puedan ver al Cordero, al Salvador, al Mesías, a ese varón que fue señalado por Dios, para que lo puedan ver como tal, como Salvador. Pero Pedro está usando todo lo que tiene a su alcance en las Escrituras, está interpretando por el mismo Espíritu Santo la misma palabra, a fin de que ellos puedan ver a ese Señor. ¿Sí? Y hemos visto ya al menos 3 de las credenciales, ¿no? Como la primera es el varón aprobado con señales, prodigios y milagros, ¿sí? Como esto respaldó esta obra a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, en su trabajo, en su andar. Pero esto no es lo que aquello que se desprendía de él en sanidades, en satisfacer ese hambre, como se compartía acerca de Juan 6, cuando los hombres lo buscaban por lo que recibían. Eso no era lo que sobresalía de él, sino el hecho de que puede salvar el corazón de la persona y satisfacer eternamente su vida y su alma. Eso es lo que sobresale de Cristo como ese primer varón, como esa primera credencial que veíamos. Eso es lo que sobresale. Lo segundo que estábamos mirando también es cómo es que este es entregado por el determinado consejo, el anticipado consejo de Dios, el determinado y anticipado consejo de Dios. Vemos cómo él fue entregado en manos de impíos, pero esto era de acorde a lo que el Señor había determinado. Y así es como estamos mirando, mis hermanos. Y después también mirábamos al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, como también Él ejerció ese dominio, ese señorío sobre la misma muerte, derrotando a esa muerte. Él lo levantó, la muerte no podía retener al autor de la vida. Entonces, ahí está otra evidencia, otra credencial, otra acreditación de nuestro Señor Jesucristo, al cual el pueblo ahora tiene que invocar. Y hoy vamos a ver otra más. Gracias al Señor que podemos llegar hasta acá. Y tiene que ver con ese varón profetizado. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, desde los versículos 25 hasta el 32. El varón profetizado es otra evidencia, otra credencial más, para que esa promesa que es a los hijos, que está acá ahora, citando Pedro en el versículo 39 de este mismo capítulo, acá está ese Señor, acá está este que en Él tiene cumplimiento estas promesas para que todo aquel que lo invoque sea salvo. En Él tiene el cumplimiento de que todo aquel que venga a Él humillado y arrepentido recibe salvación. Entonces vamos a leer los versículos 25, mis hermanos, al 32. Y dice así: porque David dice de Él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Considerando esta cita que hace Pedro acá, de este salmo, veamos hoy ese varón profetizado. Oremos a nuestro Padre, que guarda nuestro corazón. Señor Dios y Padre, bendito Señor, te damos muchas gracias por ese amor mostrado por medio de tu Hijo, al entregarlo, Señor, por nuestras transgresiones y levantarlo, Señor, para nuestra justificación. Te damos gracias, Señor, porque en Él cobra sentido la vida, Señor, de día a día. En Él, Señor, tenemos vida delante de ti. Por medio de Él nos acercamos a ti constantemente. Por medio de Él es la única manera de presentar sacrificios agradables y aceptables a ti día tras día. Gracias, Señor, porque Él sostiene nuestro andar. Él es el dueño de nosotros y nos ha comprado. Es el gozo de nuestra vida, Señor, cada día. Es nuestro tesoro preciado. Y ruego, Señor, que así sea el sentir, el anhelo, que pueda perdurar, Señor, en nuestros corazones hasta que vuelvas. Oh Padre, llévanos a limpiarnos de toda iniquidad, a renunciar a lo oculto y vergonzoso, Señor, aquello que pueda estar interrumpiendo esa comunión contigo. Guíanos, Señor, a mirar a aquel Señor que se levantó victorioso de la muerte, que se entregó por completo, descansando constantemente, Señor, en tu voluntad. Guíanos, Señor, a ser imitadores de Él. Llévanos, te lo pido, a ser así. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos hecho un poco el resumen de las credenciales que hemos estado viendo este tiempo, conforme al propósito eterno. Vimos la otra vez cómo los hombres pensaban que estaban deshaciendo del Señor mismo, estaban sacándolo de lado y que ya con eso estaban cumpliendo su propósito, el propósito de ellos. Pero esto nos traslada al Salmo 2, cuando el mismo pensamiento de ellos decía: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? Cómo se juntaban las naciones contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, dice también el apóstol. Entonces, cómo esto es, sin que ellos consideren de esta forma, o sin que ellos lo sepan, se está dando el curso del propósito eterno de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Padre, conforme a lo que había establecido. El Cordero estaba siendo entregado en manos de impíos, en manos de pecadores, por el Señor, a fin de que, por su entregado por nuestras transgresiones, como veíamos otra vez, Él sea luego resucitado para nuestra justificación, y gracias a Dios por ello. Vimos cómo este determinado consejo también no hace inocente a la persona, a aquellos que hicieron esto contra el Señor, ni anula la responsabilidad. La perversión, mis hermanos, está a flor de piel en nosotros, y esto es lo que estamos mirando aquí en este momento. Vimos cómo también la muerte no podía retenerlo, no podía dominar a aquel Señor y Salvador que cumplió toda justicia delante del Padre, y que, como vimos también un poco ayer mientras estábamos en Isaías 53, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es lo que mirábamos en Él. Y fue satisfecha así la justicia del Padre por medio de Jesucristo, allí en esa cruz. Y hablando, mis hermanos, de este varón al cual Dios levantó de la muerte, esto es lo que hemos estado viendo desde el domingo pasado. Se dio así el hecho de ser levantado, porque esto estaba escrito que sea así de nuestro Señor Jesucristo. Él no iba a ser retenido por la muerte, porque estaba escrito que iba a ser levantado, que lo iba a resucitar. Recordemos las palabras de Pablo cuando escribe a los hermanos en Corintios, en el capítulo 15, en la primera epístola, y él les dice en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y él le dice así, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo iba de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Recuerden que toda la Escritura nos lleva a mirar la obra de nuestro Señor Jesucristo, los padecimientos y las glorias que vendrían tras de Él, dicen acerca de los profetas que profetizaron. Ya vamos a ver ese pasaje. Pero todo nos lleva a eso. Él mismo citaba, el mismo Señor Jesucristo, delante de los fariseos, les decía que dejaran de poner su confianza en Moisés, por ejemplo, porque Moisés escribió de él. Y lo mismo está pasando acá con el mismo apóstol Pedro. Está llevando a los hombres que están escuchando a esta audiencia a poner los ojos en Cristo, ¿sí? Y como todo lo que está aconteciendo fue acorde a la palabra del Señor, porque de Él habla las Escrituras. El Señor le decía, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. De mí escribió Él. Entonces, vamos a encontrar en las Escrituras cómo todo nos lleva a ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo apuntaba a su gloria, a sus padecimientos, a esa obra de redención de la cual nosotros somos beneficiados de pura gracia, misericordia y compasión. Tengamos presente, mis hermanos, considerando el salmo que cita el apóstol acá Pedro. Recuerden que estaba exponiendo el pasaje del profeta Joel. Recuerden que está él exponiendo ese pasaje. Ha quedado en la mitad del pasaje del versículo 21. Está ahora exponiendo ese pasaje acerca de quién es ese Señor. Y ahora está usando esta porción del Salmo 16 para dar la explicación también de este mismo pasaje que estamos acá. Otra credencial más que evidencian a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos presente una cosa, mis hermanos, que las profecías que fueron dadas tenían un cumplimiento inmediato y después también otro cumplimiento según el plazo que estaba establecido. En los salmos vamos a encontrar en diferentes oportunidades oraciones, alabanzas, acciones de gracias, súplicas. Vamos a encontrar todo eso que sin lugar a dudas nos muestran, o en otros hermanos, aquellos abren su corazón y dejan ver escrito qué es lo que les estaba pasando a cada uno de ellos, pero también eso mismo Dios en su gracia estaba llevando a que sea profetizado acerca de lo que está aconteciendo o lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo lo que iba a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden ayer un poco, los chicos que estábamos en la reunión de jóvenes, mirábamos el Salmo 27 y cómo todo eso de las mismas oraciones que el mismo salmista está haciendo, podríamos ponerla sin lugar a dudas en la boca de nuestro Señor Jesucristo, porque son cosas de las cuales Él mismo padeció en el momento de estar viéndose rodeado de aflicción, del momento de estar viéndose allí en esa cruz, pero sin dejar de confiar en ningún momento en su Padre, en su Señor y Salvador. Entonces eso es lo que encontramos, mis hermanos, en las profecías de esta manera. Por eso Pedro lleva a las personas, citando este pasaje del Salmo, a no poner los ojos en David, a no mantener los ojos en él, como si de él se estuviera tratando todo este asunto. No tiene nada que ver, si bien el Señor en su gracia le hizo una promesa, le hizo juramento, trató con él personalmente, lo hizo poner los ojos en aquel que iba a venir en Cristo, pero no es de él quien habla acá. Está hablando de ese Señor, de Jesucristo, el cual se gozó en la voluntad del Padre y allá fue, aún en este mismo momento que está siendo entregado en manos de impíos para ser crucificado. Por eso, al citar acá y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, Pedro dice, esto que está hablando acá no se trata de David, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de él. Miren a él, pongan los ojos en Jesucristo. Sin lugar a dudas, vamos a encontrar en las Escrituras pasajes que nos hablan acerca de David. Si ustedes recuerdan un poco atrás, cuando teníamos los tiempos de lecturas y pasamos por Primera de Samuel, hemos llegado a leer un versículo, si ustedes seguramente en su lectura diaria también lo pueden tener presente, cuando dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él.
También le hemos leído porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. O sea, estamos hablando de un hombre que el Señor lo acompañaba, estaba con él, lo respaldaba y tenía victorias por donde iba. Pero la victoria que está hablando acá sobre la muerte, no tiene nada que ver con David, en el sentido de ese poderoso enemigo del cual nosotros sabemos que el único que pudo derrotarlo fue nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. El único que pudo hacerlo fue Él. Hemos leído de muchas victorias en las historias de David, mis hermanos, pero Él no destruyó este imperio. Hemos visto a David enfrentándose a un gigante como Goliat. Pero aquí, mis hermanos, la muerte, un gigante más allá de Goliat, se ha enfrentado a osos y leones, pero este enemigo aún es más poderoso. Lo siguió Saúl de cerca, sus pisadas constantemente, pero la muerte podía seguir a David sin dejarle el rastro en ningún momento, mis hermanos. Y no podía esquivar, ninguno de nosotros podríamos evadir ese enemigo de ninguna manera, nos seguiría todo el tiempo y no podríamos vencerlo. Hemos leído acerca de los ejércitos que acampaban alrededor de David ayer en el Salmo 27. Pero este enemigo, mis hermanos, es más poderoso que ellos. Pero no más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. No más fuerte que Él, mis hermanos. No más fuerte que Él. Por eso el mismo Pedro comienza a desarrollar este salmo y en el versículo 30 él dice, en el versículo 29, dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, dice así, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, estos santos hombres de Dios, mis hermanos, como lo va a describir Pedro luego en su segunda epístola y en la primera también, estos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos profetizaron de esa gracia destinada a nosotros y ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, dice Pedro, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Además dice también Pedro, sabiendo David, siendo profeta, y se le había revelado todo esto. Recuerden cómo está viendo cuando Pedro dice de este salmo, David está hablando de lo que va a pasar con Cristo, y no solamente es esta oportunidad, sino en varias veces. También se le hizo juramento, un pacto que hizo el Señor con su Hijo. Hice un pacto con mi siervo, dice el Salmo 89. Hice un pacto con David, mi siervo, mi ungido. Me hace acordar, ¿no?, cómo también en Hebreo se dice que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, la promesa y el juramento, ¿no? Y como eso es un fortísimo consuelo para nuestra alma. Y así también en base a eso David pudo conducirse o anduvo durante toda su vida poniendo los ojos en la promesa, en la profecía que estaba mirando acerca del Cristo y en el juramento que tenía también de Él. Por eso también voy a mencionar parte de ese juramento, cuando ese pacto que Él dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, dice 2 Samuel 7, versículo 12, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y vimos que esto, mis hermanos, tiene el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, dice Pedro, viéndolo antes. Este estado, mis hermanos, de humillación que atravesó nuestro Señor Jesucristo, aquel que tenía vida en sí mismo, el autor de la vida, aquel que resucitó a otros, no fue dejado en el abandono, fue levantado antes de que su cuerpo pueda entrar en descomposición. Por eso lo que dice allí en el versículo 31,
su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aún, mis hermanos, ese mismo cuidado tuvo Dios a fin de que la corrupción no pudiera apropiarse del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cuidado que el Señor tuvo para con él también. Según dicen, y he leído un poco también, y no voy a entrar mucho en este tema, que según el contexto físico y la temperatura a la cual es puesto el cuerpo, comienza el estado de descomposición, después del tercer día más o menos. Pero eso no pasó con nuestro Señor Jesucristo. No llegó a eso, mis hermanos. No pasó así. Y miremos aún el cuidado de nuestro Señor, de nuestro Padre, cómo estaba determinado que ni aún eso, esta corrupción que entró también en el mundo y a cada hombre, no llegara a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo mismo dice en 1 Corintios 15, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Por esto, también cuando nosotros leemos en el pasaje de Hebreos, recuerden Hebreos capítulo 9, dice así el versículo 28 de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús aparecerá por segunda vez. La primera vez, mis hermanos, apareció en semejanza de carne de pecado, eso nos dice Romanos. ¿Sí? Vino de esa manera. Y el pecado fue condenado en esa carne. Pero la segunda vez, esa vez que nosotros esperamos, dice el mismo Hebreos, sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. O sea, su resurrección, cuando fue levantado de la muerte, que su alma y su carne no vean corrupción, se fue levantado en un cuerpo glorificado, mis hermanos. Así vendrá Él por segunda vez. Así vendrá como fue tomado de vosotros al cielo. Esas fueron las palabras que los ángeles le dijeron a los discípulos. Así como fue tomado de entre vosotros, así es como va a volver. Y ellos lo habían visto con este cuerpo, mis hermanos, glorificado. A este Jesús, mis hermanos, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, dice terminando este versículo 32, el apóstol Pedro. Eran palabras acordes a la... Estas palabras del Salmo, sin lugar a dudas, lo que estamos viendo de que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije recién, son profecías que tienen un cumplimiento a corto plazo y según el tiempo determinado, como lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, mis hermanos, también no nos deja de enseñar el andar diario del cristiano, del creyente, y dónde estaba puesta su confianza. Entonces, este es el varón profetizado a quien el pueblo debía invocar. A este es a quien tenían que llamar. A este es al cual tienen que invocar todo aquel que quiera ser salvo, este nombre del Señor. Ahora, ¿qué enseñanza, mis hermanos, podemos obtener de acá? Bueno, muchísimo tenemos para aprender, mis hermanos. ¿Qué enseñanza nos deja esta porción de las Escrituras para enfrentarnos cada día que el Señor nos da en este mundo que está en tinieblas? ¿Qué es lo que aprendemos del pasaje de hoy? ¿Cómo podemos hacer frente al diario vivir por medio de Cristo Jesús, por su victoria, por haber sido levantado de esa tumba, en este cuerpo glorioso? ¿Qué es lo que aprendemos? En primer lugar, mis hermanos, por lo que vemos, y no vamos a ver la totalidad del Salmo, pero vamos a ver algo así superficialmente para darnos una idea. Cuando él dice, porque dice David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esto tiene que ver con el disfrute diario que tenía, y que David era consciente constantemente de la presencia del Señor en su andar. Todo el tiempo de la peregrinación del profeta David, él estaba consciente de que su Señor, los ojos del Señor, estaban puestos sobre él en todo momento. No solamente cuando era visto de los hombres, sino aún en su intimidad, en los pensamientos más íntimos de su corazón, como lo hace con cada uno de ustedes, como lo hace también conmigo. Este es el pensamiento y lo que disfrutaba David cuando decía, ponía al Señor siempre delante de mí.
por el cual no seré conmovido, también dice. Entonces, el hecho de considerar al Señor, poner al Señor delante de mí, tiene que ver con, el Salmo lo dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Así dice el Salmo 16 en este versículo. Esto nos habla de, como nos dice el proverbio, considerando al Señor en todos mis caminos. Es una constante, es una vida constante de una conciencia pura de saber de que nuestro Señor mira nuestros pasos. En todo tiempo, en todo momento, mis hermanos. Y eso es lo que Él puede decir al Señor siempre delante de mí. Veía siempre a mi Señor delante de mí. Lo consideré en todos mis caminos. Disfruto de eso. Yo sé que Él me ve, disfruto de esta compañía. Puedo gozarme y disfrutar de eso. Y en base a eso puedo caminar, porque sé que Él está conmigo. Sé que Él ve mis pasos. Sé que Él conoce las intenciones de mi corazón. Por eso el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiremos, mis hermanos? ¿Recuerdan a Jonás? Según la voluntad del Señor le dijo que vaya a predicar a Nínive, y dice que se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová, para huir de su presencia, ¿no? Y nosotros quizás muchas veces también pensamos que yendo en una dirección opuesta el Señor no puede ver nuestros corazones, y eso es algo que no tiene sentido. Nosotros no podemos escapar. El Señor conoce, nadie puede esconderse en ningún escondite. Él puede vernos en todo momento. Y Él dice: veía a Jehová puesto siempre delante de mí. Y por esta compañía, mis hermanos, por esta cercanía con mi Señor, de sé que Él me está mirando constantemente, no seré conmovido, no seré movido en mi manera de andar, no seré conmovido, no seré sacudido, podríamos decir también, derribado, perturbado, alborotado. Ahora, mis hermanos, ese andar de esa forma, y que se pueda decir con todas estas letras a la perfección, al que le cae de una manera perfecta, estas palabras tienen que ver siempre con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver siempre con Él, mis hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cuando veíamos en el Salmo 26, tiempo atrás, cuando decía, lo voy a decir porque ya me olvidé. Mira, el Salmo 26, en el versículo 1, lo hemos visto, perdónenme, dice: búscame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Recuerden eso, ¿sí? Sin titubear. O sea, mi manera de vivir, mi integridad, y Él conoce mi corazón, me ha hecho andar de una manera sin titubear. Y el Señor sabía que Cristo andaba así de esa forma. O sea, no iba a ser movido de la confianza en la que Él estaba puesto, en la que Él ponía en su corazón, porque es acorde a la palabra del Señor. Ayer nuestro hermano el pastor compartía el Salmo 27 acerca de Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizar? Entonces, hablaba de una persona que estaba constantemente consciente de la presencia del Señor y que sabía que disfrutando de esa comunión, de ese andar, no tenía por qué temer algún mal alguno. No tenía por qué temer. Disfrutaba y confiaba, y las palabras que decían eran firmes y se mantenían así, porque su confianza estaba puesta en el Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mis hermanos, y como el Señor no ha cambiado y su palabra sigue siendo fiel, también hoy para cada uno de nosotros se nos anima, y Pablo escribe a los hermanos en los Romanos, dice así: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? O sea, el salmista está diciendo:
Considero al Señor en todos mis caminos. No voy a ser conmovido. El Señor dijo, el que me envió no me ha dejado solo porque yo hago lo que le agrada. Mis hermanos, y nosotros, por ese mismo Señor que nos cambia, por su misma palabra, que permanece fiel, nosotros podemos decir, si Jehová es con nosotros, si el Señor es con nosotros, si estamos disfrutando cada día de esa comunión con Él, si nos deleitamos en su voluntad día tras día, en todo momento, por su palabra, por lo que Él estableció, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Algo más que aprendemos, mis hermanos, es el gozo del Señor en esta situación. Porque el versículo 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en heredades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El gozo del Señor, mis hermanos, en medio de esta situación, aún cuando estaba Él mismo siendo entregado en manos de impíos para ser crucificado, un gozo que permanecía y que estaba ahí en Él mismo, y que es un ejemplo precioso y perfecto para cada uno de nosotros, de ver a nuestro Señor Jesucristo que en el momento en el cual la ira del Padre va a ser sobre Él, y que están siendo sus manos y sus pies horadados, el gozo del Señor sigue estando allí. Se está deleitando en esa voluntad. Y mis hermanos, de eso yo necesito mucho aprender, y ruego al Señor que pueda obrar en nuestros corazones para que ese gozo esté en nosotros ante las diferentes circunstancias que nos toca atravesar. A veces nos vemos nosotros en aprietes, en momentos difíciles, y el gozo desaparece. Entonces, ¿era gozo? ¿Qué era lo que nos pasaba? ¿Qué es lo que había entonces en nuestro corazón? Fíjense, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará la esperanza. Es como el Señor, ¿vieron ayer como compartíamos en Isaías 53? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No se quejó. Fue a la voluntad del Padre y dijo, se gozó mi lengua, se gozó mi alma, se gozó mi corazón, todo su ser se gozó. Solamente, mis hermanos, mirando a nuestro Señor Jesucristo podemos vivir cada día en medio de las aflicciones y las luchas contra el pecado. Solo mirando a Cristo podemos negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz que nos toca tomar cada día y seguirle con el gozo que viene de esa compañía, ese disfrute en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo va formando ese carácter de Cristo en nosotros. Y no hay falsedad. No hay falsedad. No hay por qué fingir. Ayer, en la lectura de Proverbios, leíamos, ¿no? El capítulo 14, verso 10, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría se conmoja. Veíamos, ¿no?, cómo la persona puede estar riendo, pero su corazón dolido, o con una apariencia de risa, de alegría. Pero cuando termina todo ese momento, cuando deja de estar delante de las personas, de la presencia de alguien que lo está mirando, solo queda la congoja. Ahora, mis hermanos, eso no tiene nada que ver con el gozo que viene de nuestro Señor Jesucristo. Uno es franco, es sincero, y sí, reconoce que puede estar pasando un momento difícil, pero el gozo permanece porque tiene que ver con el fruto, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el cual el Espíritu Santo está formando a nosotros. Lo está haciendo a nosotros. Por eso Pablo también, pienso, cuando decía antes en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre, dice, siempre. Otra vez digo, regocijaos en Él. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ese mayor y perfecto ejemplo de una vida de gozo a pesar de la oposición, mis hermanos, y roguemos a Él que pueda fortalecer cada día nuestros corazones en las situaciones que nos toca atravesar. Amén. David, mis hermanos, también se fortaleció día tras día en las luchas contra las tentaciones, contra todos los enemigos, poniendo los ojos
en el Señor, poniendo los ojos en Él, ya sea por lo que se le revelaba, la promesa en ese Mesías, en ese Salvador. Y fíjense que todos miraban lo mismo. Recuerden las palabras del Señor. Abraham se gozó de que había de ver mi día. Y vemos en el libro de Abraham. Leemos acerca de Moisés, que él prefirió padecer los padecimientos de Cristo que disfrutar de los deleites pasajeros que ofrecía Egipto. Y perdónenme, estoy parafraseando, no me acuerdo bien el pasaje. Pero decía, o se mantuvo mirando al invisible. Cada uno de ellos miraban al Señor y se fortalecían en lo que se les había dicho, en lo que tenían en cuanto a la palabra del Señor para su diario vivir y en la lucha contra el pecado. Buscaban al Señor, miraban a Cristo, consideraban su palabra en todo tiempo. Algo más que vamos a mirar y que aprenderemos hoy tiene que ver con la lucha contra la corrupción, mis hermanos. Por ese remanente de pecado que ahora está en nosotros. Y eso es lo que estamos tratando acá en este versículo cuando dice: porque no dejarás que mi alma anhelades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo el tiempo, mis hermanos, estamos expuestos a ser conmovidos. Vieron como veíamos al principio, no se todo el tiempo estamos expuestos. Todo el tiempo estamos en ese estado de que lo que acontece en nuestro entorno, las tentaciones, la corriente de este mundo, las falsas doctrinas, conmuevan nuestra fe, mis hermanos, nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir, y se ha perturbado, alterado nuestra manera de vivir. Todo el tiempo estamos expuestos a eso. Cada día estamos expuestos, no es que un día no lo estamos. No es que un día no lo estamos. Todo el tiempo estamos expuestos a ser conmovidos, y todo aquello que declaramos firmemente y cuando las cosas están bien, llega un momento en el cual todo esto, mis hermanos, quiere hacer que todas estas declaraciones queden en el piso, queden en el olvido, no tener reposo en nuestro Señor Jesucristo cada día, a dejar de mirarlo como esa roca fuerte, de no tener deleite diario, de no ver a nuestro Señor como ese tesoro preciado en nuestro corazón. Todo el tiempo estamos expuestos por la corrupción que hay en el mundo y aún en nosotros mismos a dejar de ver a nuestro Señor como Él es. Todo el tiempo. Y dejar de disfrutar de la comunión que tenemos con Él y con su iglesia. En todo momento corremos ese riesgo de llegar a ese punto. Esa es la lucha que también estaba manifestando David en el Salmo. ¿Sabe que hay una lucha constante contra la corrupción? No solamente de la muerte física, sino del día a día. Del día a día. Recuerden que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo. David se fortalecía en el Señor, mis hermanos, y en su palabra, en lo que se le mostraba de Cristo, como le dice Pedro acá, hablando de este pasaje. Y eso es lo que marcaba su manera de vivir para cada día. Y así también, mis hermanos, es con cada uno de los santos, y así es también con cada uno de nosotros en la lucha contra la corrupción del pecado. Un poco de eso es lo que escribió Pablo en Romanos, en el capítulo 7, recuerden, vamos a ver un segundo allí. Romanos capítulo 7, hablando de esta lucha constante que se ve allí y la necesidad de momento tras momento de nuestro Señor y su gracia. Dice el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más en la carne, con la carne a la ley del pecado. No se puede negar, mis hermanos, que esta lucha está constantemente en nosotros. Y es imperdonable, no da descanso, no da tregua, hermanos, no da tregua. Nosotros por ahí a veces nos engañamos y decimos, bueno, las cosas están todo tranquilas, está todo bien, no pasa nada, así estamos bien, hay paz. Y sin embargo no es así. Sin embargo, a veces cuando estamos en esa postura de creer que está todo normal, quizás ya hemos entrado en el endurecimiento por el engaño del pecado. Por eso miren, Hebreos capítulo 3, acompáñenme allí. Hebreos capítulo 3, en el versículo 12, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice hoy, cada día. Esta es una tarea necesaria que tiene que estar, y nosotros debemos velar por ella, a fin de velar y cuidar por cada uno de nuestros hermanos. De poder animar, de poder exhortar a los hermanos, a fin de que este endurecimiento no gane lugar. También quiero que veamos un poquito Colosenses. Colosenses en el capítulo 3, el versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Constantemente, mis hermanos, estamos expuestos a que pueda empezar a hacerse notoria esa corrupción del pecado en nuestras vidas. Porque hay todavía un remanente. Hay un remanente aún todavía, el cual debemos hacerlo morir. Hacerlo morir. Pero, mis hermanos, el engaño endurece a la persona de tal modo que hace creer que la persona está bien en todo tiempo, en todo momento. Y viene a la mente la palabra de Pablo cuando dice: pero el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque lo que hace el pecado es volvernos insensibles. Entonces, todo aquello que de repente uno lo veía y lo rechazaba de gran manera, ahora resulta que de repente ya no me parece tan mal. Ya resulta que ya no me parece, esto no me parece que sea tan malo delante de Dios. Podemos convivir con esto y puedo hacer esto. Puedo dejar de hacer esto y puedo hacer aquello. Entonces, por más que uno le diga, mira, esto está mal, conforme a la palabra de Dios,
la persona permanece en una postura en la cual dice, para mí esto no es pecado, yo estoy bien delante de Dios. Y eso tiene que ver con los síntomas que la persona no lo ve de que está endurecida por el engaño del pecado. ¿No lo puede ver? Y está oliendo a muerte. Se está pudriendo. Tiene un concepto más alto de sí. El engaño le hace creer que está bien con Dios. Y lo primero que sucede, mis hermanos, es que empieza a dejar de lado las responsabilidades delante del Señor y delante de la iglesia. Se vuelve frío. Y consideremos esto pensando en el estado de un cuerpo que está ya a punto de entrar en un estado irreversible de descomposición. Se vuelve frío. Desde la cabeza hasta los pies. Ya no respira. Las bacterias de la corrupción comienzan a hacer su trabajo. Donde pasado 3 días, mis hermanos, comienza a heder. ¿Recuerdan? María hiede ya, Señor, sobre Lázaro en su 4.º día. Huele a muerte, mis hermanos. Usted puede hablarle y está convencido de que está bien, no tiene ningún problema. El orgullo y la soberbia se enseñorearon de la persona. No hay comunión ni con Dios ni con su iglesia por su avanzado estado de descomposición. Y si continúa en esa rigidez, quizás nunca tuvo vida, mis hermanos. Quizás nunca tuvo vida, quizás solamente fue un maquillaje previo al entierro de la persona. Al entierro de este cuerpo. Fíjense ustedes cómo a un cadáver lo maquillan, lo ponen más o menos presentable para luego pasar a enterrarlo y velarlo y enterrarlo. Y quizás solamente fue un maquillaje que llevó durante un tiempo y solamente resta que sea enterrado. Pero si es hijo, mis hermanos, si pertenece a Dios, el mismo Padre vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por su palabra, en la comunión con los santos. Lo va a llevar a arrepentirse de su estado de dureza, a confesar sus pecados y volverse al Señor y buscar la restauración con el cuerpo de Cristo. La misma palabra, mis hermanos, el Espíritu Santo obrando con ella, puede hacer volver a toda persona del estado en el que esté, a vivificarlo para que pueda poner de nuevo los ojos en su Señor y en su Salvador. Y eso es lo que vemos, una constante rogativa del salmista en el 119, como hemos estudiado tiempo atrás. En el versículo 25, por ejemplo, voy a mencionar 4 versículos. En el versículo 25 dice: abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame según tu palabra. El versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aún también, mis hermanos, no, hasta ahí nomás. Otros versículos no voy a compartir. Pero hasta ahí nomás. Vemos constantemente cómo este varón ruega al Señor, su palabra lo vivifique cada día en esta lucha contra el pecado. En esta lucha contra esta corrupción a la cual enfrentamos. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se gozó, descansó en la voluntad del Padre, como dije hace rato, aún cuando estaba en las mismas manos de los impíos para ser perforado. Aún Él descansó y se gozó en esa voluntad. Y ese es el ejemplo del cual nosotros roguemos podamos seguir siguiendo sus pisadas. Pero no fue movido, mis hermanos. No fue conmovido aún cuando estaba en ese estado. No fue cambiada su manera de pensar. No fue alterado, no fue alborotado su pensamiento para hacer otra cosa que no fuera más que dar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Nada hizo sacar de su corazón ni de su mente lo que tenía que hacer según lo que estaba establecido. Nada hizo cambiar, mis hermanos. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros también cómo las diferentes
cómo él estaba tan apegado al Padre en su comunión, cómo él estaba tan aferrado a su palabra, que lo llevaba a poner la confianza en el Padre. Y miren dónde estamos, en la cruz. Y nada cambió su manera de pensar. Ahora, ¿qué es lo que hizo eso? La comunión con el Padre y con las Escrituras. Eso también tiene que servirnos a nosotros de ejemplo, porque a veces nosotros dejamos de lado todas estas cosas, estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, y una simple palabra que se le cambia al Evangelio, al mensaje del Señor, que sería una perversión, termina afectando nuestra manera de vivir. Un viento de doctrina diferente, mis hermanos, termina alterando nuestra fe, trastorna nuestra fe. Recuerden, en Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquellos que decían que ya no había resurrección, y los hermanos alteraron su fe, su manera de vivir. Entonces, bueno, comamos y bebamos, total, no hay resurrección. O otros que decían que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de los discípulos. O los hermanos en Tesalónica. Bueno, el Señor viene y como va a venir, ya está, ¿para qué seguir haciendo lo que nos toca hacer? ¿Para qué hacer las tareas que ustedes? Bueno, pongámonos de brazos cruzados y esperemos que el Señor venga, total. ¿Para qué seguir haciendo? ¿Para qué seguir viviendo día a día dando gloria a Dios si el Señor ya viene? Bueno, de esa manera también nuestra fe puede ser conmovida, mis hermanos. ¿Recuerdan Hechos 15? Cuando algunos judaizantes dijeron que era necesario circuncidarse para ser salvos. Y hoy en día, el vano y vago corazón del hombre quiere añadir cosas a la salvación que solamente el Señor puede hacerlo. Y que no existe ningún mérito alguno en nosotros para ayudar a que eso pueda darse y llevar a cabo. Entonces, mis hermanos, prestemos atención a estas cosas. Consideremos y miremos el ejemplo que tenemos en las Escrituras. A nuestro Señor Jesucristo principalmente, que aún estando hasta la muerte y muerte de cruz, no fue conmovido. Descansó en el Señor, en su voluntad. A la misma vez también David, descansando en las promesas del Señor, en su palabra, en el juramento. Y eso fue lo que vivificó su manera de vivir cada día. Roguemos al Señor que nos dé un corazón dispuesto a seguirlo, a imitarlo, hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Vamos al Señor en oración. Padre, Señor, te agradecemos por tu infinita compasión y bondad de cada día. Señor, ruego que obres en nuestros corazones para poner nuestros ojos siempre en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, pero con el gozo puesto delante fue a la cruz, Señor, menospreciando lo propio, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, fortalécenos. Llévanos a mirar siempre a Él, tu palabra, Señor, ayúdanos, te lo pido. A no ser movidos de nuestra manera de pensar. Oh Padre, guíanos, Señor, porque nosotros tenemos esperanza en Cristo, en su resurrección. No como otros, Señor, que tiempo atrás estábamos igual, sin esperanza, sin Dios y sin esperanza en este mundo, Señor. Pero tu gracia nos ha llevado a poner los ojos en Cristo. Oh Padre, guárdanos. Guárdanos para que podamos imitar a Cristo como Él lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Guíanos, Señor, a ser obedientes y gozosos en tu voluntad cada día, en lo que nos toca o nos permites vivir. Gracias, Padre. Ruego que obres en cada corazón, en aquellos que te conocen y en los que no. En el que te conoce, Señor, que se limpie cada día más de toda inmundicia. Y en aquel, Señor, que no te conoce, que pueda correr a Cristo esa justificación, esa redención que encontramos en Él, Señor, y en ninguno. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén.